A menudo, nos encontramos recitando súplicas en voz baja o en el silencio de nuestra desesperación, buscando alivio para el cuerpo o la mente, solo para encontrarnos con un eco que amplifica nuestra frustración. ¿Has experimentado la paradoja de una fe inquebrantable frente a una dolencia persistente? Esa sensación de que tus oraciones se elevan al vacío, sin respuesta visible. La sabiduría ancestral de Paramahansa Yogananda nos enseña que la oración, en su forma más pura y efectiva, no es una mera petición, sino una ciencia, una comunión con el divino que puede sanar hasta las heridas más profundas. Es la verdad transformadora de que nuestro sufrimiento no es un castigo, sino un llamado a sintonizar con la voluntad cósmica, y que la curación genuina emana de esa alineación profunda. Pero, ¿cómo se desvela el código secreto de esta ciencia divina para que la oración deje de ser un ruego y se convierta en una llave maestra para la salud integral y el bienestar espiritual? Sentir que nuestras plegarias se pierden en el silencio es una de las angustias más profundas del alma. Te esfuerzas, recitas tus mantras, visualizas la salud y, sin embargo, la dolencia física o la aflicción mental persisten, un recordatorio constante de una impotencia que socava tu fe. Esta frustración no es una señal de debilidad espiritual, sino un eco de una desconexión más profunda, una que Paramahansa Yogananda, ese faro de la sabiduría yógica pura, iluminó con una claridad reveladora. Él nos enseñó que el sufrimiento y la enfermedad no son caprichos del destino o castigos divinos aleatorios, sino manifestaciones visibles de patrones kármicos arraigados en el subconsciente, resultados de acciones y decisiones pasadas, a menudo de vidas anteriores. Imagina que tu cuerpo y tu mente son un intrincado jardín. A menudo nos enfocamos en arrancar las malas hierbas de la superficie, los síntomas, esperando que el jardín florezca. Pero Yogananda nos diría que, para una sanación duradera, debemos comprender el suelo, las raíces invisibles del karma. Estas raíces son las impresiones sutiles, samskaras, y los programas energéticos que moldean nuestra realidad, y son estos los que determinan qué semillas de salud o enfermedad germinarán. Cuando la oración se limita a una súplica superficial, es como rociar agua sobre las malas hierbas, sin cambiar el suelo. Puede haber un alivio temporal, pero la raíz del problema kármico permanece intacta, lista para manifestarse de nuevo. La dor oculta abordada. Aquí es precisamente esa sensación de impotencia ante las dolencias físicas y mentales, a pesar de los esfuerzos externos y las oraciones convencionales. Es la frustración de no comprender por qué el sufrimiento persiste, incluso cuando tu alma anhela la liberación. Yogananda nos revela que muchas enfermedades son el resultado de desequilibrios energéticos acumulados en el cuerpo astral, nuestro modelo energético invisible. Cuando este cuerpo sutil está distorsionado por el karma no resuelto, el cuerpo físico inevitablemente reflejará esa desarmonía. La oración ineficaz no es culpa del divino, sino de nuestra falta de comprensión sobre cómo opera la ley universal. No es que Dios no escuche, es que no estamos sintonizando correctamente la frecuencia divina. La referencia filosófica aquí es la ley del karma, no como un castigo, sino como una ley de causa y efecto que rige la evolución del alma. Cada pensamiento, palabra y acción genera una energía que eventualmente regresa a nosotros. Si una enfermedad es el retorno de un karma pasado, la oración debe ser lo suficientemente potente como para transmutar esa energía. Yogananda enfatizó que la oración superficial carece del poder vibratorio para penetrar las capas profundas del karma y reprogramar el cuerpo astral. El enemigo común, en este contexto, es la ignorancia de estas leyes divinas y la desconexión espiritual
que nos impide acceder a la fuente de curación verdadera. Creemos que estamos separados de Dios, mendigando curación, en lugar de ser co-creadores de nuestra realidad. Para que la oración sea verdaderamente curativa, debe ser más que palabras, debe ser una vibración de la voluntad, la emoción y la conciencia, tan intensamente enfocada que pueda alterar los patrones kármicos en el cuerpo astral y por ende en el físico. La dificultad reside en la incapacidad de la mayoría para generar esta intensidad, para ir más allá del mero deseo y entrar en una profunda comunión con la inteligencia cósmica. Entender la raíz kármica del sufrimiento es solo el primer paso, el mapa del campo de batalla. La verdadera lucha, la primera contienda real, está a punto de comenzar y será contra el enemigo más cercano, la resistencia de nuestra propia mente y ego a la verdadera entrega. Una vez que el alma vislumbra las profundas raíces kármicas de su sufrimiento, la jornada espiritual deja de ser una búsqueda pacífica para transformarse en una guerra interna. La sanación integral, nos advierte Yogananda, no es una escalera ascendente de facilidad, sino un embudo que se estrecha, donde cada prueba se vuelve más exigente y el costo emocional de la indiferencia se dispara. La dor oculta abordada ahora se agudiza. La sensación de impotencia, no solo ante la enfermedad, sino ante la persistente incapacidad de establecer una conexión profunda y efectiva con el divino que parece esquiva. Es la frustración de orar y no sentir nada, de buscar consuelo y encontrar solo el eco de la propia voz en un universo que parece distante. Primer acto: la batalla externa y el eco del vacío. Nos aferramos a los métodos externos, peregrinamos de médico en médico, de terapia en terapia, buscamos píldoras, dietas, cirugías, esperando que la ciencia material o los placebos del mundo nos rescaten. Y aunque estos puedan ofrecer un alivio temporal, un respiro en la tormenta, la raíz espiritual de la dolencia permanece intacta, murmurando su desafío desde las profundidades del ser. La sociedad nos ha programado para buscar soluciones fuera, para delegar nuestra curación, y el enemigo común, la desconexión espiritual y el ruido del ego, se regodea en esta dependencia. Sentimos una soledad abrumadora. ¿Cómo es posible que el divino, la fuente de todo amor y poder, no responda a nuestro clamor? Esta es la primera tensión, la sensación de aislamiento espiritual, donde el mundo exterior ofrece parches, pero no la verdadera medicina para el alma. Preguntamos, ¿estamos realmente solos en esta lucha? ¿O hay un camino para trascender las limitaciones de lo material y tocar lo sagrado? Segundo acto: la guerra interior contra el ruido del ego. Incluso cuando nos retiramos al silencio para orar, el campo de batalla se traslada hacia adentro. El ego, ese enemigo común maestro del engaño, se manifiesta como un incesante torbellino de pensamientos, dudas sobre nuestra valía, miedos sobre el futuro, distracciones mundanas, juicios sobre nuestras imperfecciones. Este ruido del ego es la verdadera barrera para la oración efectiva, una niebla mental que nos impide sentir la presencia de Dios. Yogananda enseñó que la oración es el aliento de la devoción, pero ¿cómo podemos respirar devoción cuando nuestra mente está asfixiada por el parloteo incesante? La verdadera batalla no es contra una enfermedad, sino contra la mente indisciplinada que se niega a someterse a la voluntad superior. Este es el gatillo emocional primario de curiosidad mística y empoderamiento espiritual, el anhelo de dominar esta fortaleza interna, de silenciar el estruendo para escuchar el susurro divino. Pero, ¿cómo se conquista un enemigo que reside dentro de uno mismo? Un enemigo que se disfraza de tu propia voz. Tercer acto: el paradoxo de la rendición total. La referencia filosófica aquí, la filosofía yógica, nos dice que la oración no es sobre pedir a un Dios externo, sino sobre alinearse con la inteligencia cósmica que reside
dentro de cada célula de nuestro ser. Esta alineación requiere rendición, no de forma pasiva, sino activa y consciente. Es la muerte del ego que quiere controlar el resultado, que quiere dictar a Dios cómo y cuándo debe sanar. Yogananda enseñó que la oración es la renuncia del ego al alma, un acto de fusión donde nuestra voluntad individual se disuelve en la voluntad divina. Este es el punto de máxima tensión, la exigencia de soltar todo control, de aceptar el destino como el amor, fati tesor de los estoicos, pero con la devoción yógica de saber que todo es para nuestra evolución. ¿Cómo se rinde uno a la voluntad divina cuando el ego grita por el control? ¿Y cómo se puede invocar una sanación milagrosa sin el acto de fe más absoluto que roza la aniquilación de la propia identidad? La respuesta, Yogananda nos lo aseguró, no reside en el esfuerzo, sino en la sintonía. Habiendo confrontado la resistencia del ego y la ineficacia de las oraciones superficiales, llegamos al umbral de la verdadera alquimia espiritual. Este es el clímax de la jornada, el punto donde la vieja identidad de rogador debe morir para que nazca el co-creador consciente. La promesa del gatillo emocional primario, esperanza y empoderamiento espiritual, comienza a cristalizarse a medida que desvelamos el método que Yogananda enseñó para transformar el ruego en una ciencia de curación. Este es el momento de la resolución de nuestro hook inicial, la comprensión de que la oración no es una transacción, sino una vibración, una sintonía profunda con la conciencia cósmica que reside en cada uno de nosotros. Yogananda, en su sabiduría yoga pura, nos reveló que la oración efectiva tiene poco que ver con la cantidad de palabras o con la teatralidad de la súplica. Es una cuestión de intensidad, concentración y devoción. Él enseñó que Dios no es un mendigo que pide que le reces. Él es la conciencia universal que está lista para responder si sintonizas con su frecuencia. La clave es el sentimiento profundo, la convicción inquebrantable de que ya eres uno con el divino y que toda sanación fluye de esa unidad. Primer acto. Más allá de la petición, la afirmación. En lugar de suplicar, por favor, cúrame, Yogananda nos guió a afirmar la realidad divina de nuestra salud perfecta. La mente subconsciente, nos explicó, es un terreno fértil que no distingue entre la realidad y la imaginación vívida. Si constantemente alimentamos el subconsciente con imágenes de enfermedad y limitación a través de nuestras quejas y miedos, entonces eso es lo que manifestaremos. La oración yógica, en contraste, se convierte en una afirmación poderosa. Yo soy salud perfecta. La energía divina fluye a través de mí, restaurando cada célula, cada órgano. No es un autoengaño, sino el reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza como alma, perfecta e inmaculada. La dor oculta abordada de la impotencia se disuelve en la certeza del poder inherente del espíritu. Segundo acto. La visualización vibratoria y la devoción. La simple afirmación se potencia a través de una visualización vibratoria. Yogananda enseñó a cerrar los ojos, concentrar la mirada en el punto entre las cejas, el chakra ajna, centro de la voluntad y la intuición, y visualizar una luz dorada, curativa, entrando en el cuerpo, bañando el área afectada, restaurándola a su estado original de perfección divina. Esta no es una fantasía, es una técnica de yoga que utiliza el poder de la mente para dirigir la energía vital, prana. Al mismo tiempo, se invoca la devoción, bhakti yoga, sintiendo un amor profundo y una gratitud anticipada por la curación. Esta mezcla de concentración mental y fervor del corazón abre los canales espirituales, permitiendo que la gracia divina, un concepto central en la referencia filosófica de Yogananda, fluya sin impedimentos. La voz interior deja de ser «tú pides» para convertirse en «esto sucede en ti». Tercer acto,
la invocación de la voluntad divina y la transmutación. Kármica. La culminación de la oración consciente de Yogananda es la fusión de la voluntad individual con la voluntad divina. Después de afirmar y visualizar, uno ofrece la oración final. Padre Celestial, Madre Divina, tu voluntad es mi voluntad. Yo sé que tu voluntad es la salud perfecta. Sea tu voluntad manifestada a través de mí. Este acto de entrega profunda disuelve el enemigo común del ego y su apego al resultado, permitiendo que el poder universal actúe. Es aquí donde la sabiduría, yoga pura, interviene en la ley del karma. La intensa devoción y la alineación con la voluntad superior tienen el poder de transmutar o incluso quemar el karma negativo, acelerando el proceso de curación. La curación no es un milagro que desafía la ley natural, sino la manifestación de una ley superior que opera cuando la conciencia humana se alinea con la conciencia cósmica. La resolución del hook inicial es clara. La maestría de esta ciencia no requiere conocimiento esotérico, sino la disciplina de la concentración, la pureza de la devoción y la sabiduría de la entrega. La oración consciente, tal como la enseñó Yogananda, es la llave maestra para sanar el cuerpo y el espíritu, no porque manipule a Dios, sino porque nos alinea con la omnipotente fuerza curativa que es Dios, dentro de nosotros mismos. Pero, ¿cómo se ancla esta profunda conexión y esta sanación divina en la realidad ineludible del día a día, en un mundo que constantemente amenaza con desconectarnos de nuestra verdad más elevada? La experiencia de la oración consciente, lejos de ser un mero ejercicio mental, culmina en una metamorfosis profunda que redefine lo que significa estar sano. Después de haber transitado el arduo sendero de la confrontación con el ego y la sintonía con lo divino, el buscador de la verdad emerge en un nuevo amanecer de salud integral, un estado que trasciende la mera ausencia de enfermedad. Este es el nuevo normal que Yogananda prometió, no como un destino final estático, sino como una forma de ser en constante flujo con la voluntad cósmica. La sabiduría yoga pura nos enseña que la curación genuina abarca el cuerpo, la mente y el espíritu. Los resultados tangibles de la oración consciente son vastos y se manifiestan de múltiples maneras. En el plano físico, se experimenta una ligereza renovada, una energía vital que fluye sin obstrucciones, como un río liberado de sus presas. Las dolencias que antes parecían invencibles comienzan a disolverse, no por un truco mágico, sino porque la energía divina que hemos invocado ha purificado los canales sutiles y físicos, reajustando la biología a su patrón original de perfección. Los dolores crónicos disminuyen, la fatiga se disipa y el cuerpo se convierte en un templo más receptivo a la energía de la vida. Esta es la manifestación de la esperanza y el empoderamiento espiritual que anhelábamos. En el ámbito mental, la transformación es igualmente profunda. El ruido del ego que antes asediaba la mente con dudas y ansiedades comienza a aquietarse. Surge una claridad mental serena, una capacidad de discernimiento que nos permite navegar los desafíos de la vida con una calma inquebrantable. La mente ya no es un campo de batalla, sino un espejo tranquilo que refleja la sabiduría interior. Las preocupaciones disminuyen, reemplazadas por una confianza profunda en el orden divino del universo. Esta es la curación espiritual que Yogananda prometió, no solo del cuerpo, sino de la psique, liberándola de las cadenas de los patrones de pensamiento negativos. Espiritualmente, la sanación se manifiesta como una conexión ininterrumpida con el divino. La sensación de desconexión espiritual, la dor oculta abordada de sentirse solo en la lucha, es reemplazada por una conciencia constante de la presencia de Dios en cada aliento, en cada latido.
La vida adquiere un propósito y un significado más profundos, y cada experiencia, por desafiante que sea, es vista como una oportunidad para el crecimiento del alma. La paz interior se convierte en un ancla inquebrantable, una fortaleza que ninguna tormenta externa puede derrumbar. Esta es la esencia de la referencia filosófica de la filosofía yógica, que nos guía a reconocer nuestra identidad como alma, parte integral del espíritu universal, recordando la dor oculta abordada del tópico 1, donde nos sentíamos prisioneros de nuestra enfermedad o de la ineficacia de nuestras oraciones. Ahora vemos un contraste abismal. Antes, el cuerpo era una fuente de limitaciones. Ahora, es un instrumento afinado para la expresión de la conciencia divina. Antes, la oración era un acto de desesperación. Ahora, es un acto de empoderamiento y comunión. La sanación integral que se experimenta es un testimonio viviente de que somos mucho más que nuestro cuerpo físico y nuestra mente. Somos alma, y a través de la oración consciente podemos reclamar nuestra herencia divina de salud, paz y gozo. La vida, con todas sus pruebas, se convierte en un sendero de continuo despertar, donde cada paso es guiado por la sabiduría y la gracia divina. Hemos recorrido juntos el sendero de la oración consciente, desvelando el método de Yogananda para la sanación del cuerpo y el espíritu, y hemos sido testigos de la profunda transformación que este camino ofrece. La paz inquebrantable y la salud integral que has comenzado a experimentar no son el fin de tu viaje, sino el umbral de una aventura mucho más grandiosa. Pero, ¿y si te dijera que esta liberación personal, esta sanación que crees tuya, no fue concedida exclusivamente para ti? La sabiduría yoga pura nos enseña que el universo opera a través de una intrincada red de interconexión. Ningún alma es una isla. Tu despertar, tu curación, tu creciente sintonía con la conciencia divina no son eventos aislados, son olas que se propagan, tocando y elevando a todos a tu alrededor. Yogananda, al igual que los grandes maestros de la referencia filosófica como Krishna en el Bhagavad Gita, insistió en que el verdadero propósito de la autorrealización no es el aislamiento en una dicha personal, sino la expansión de esa dicha para el beneficio de todos. La dor oculta abordada de la soledad espiritual se transforma aquí en una misión compartida. Cuando te conviertes en un canal de la energía divina para tu propia sanación, te conviertes, inevitablemente, en un faro para los demás. Tu mera presencia, tu energía radiante, tu paz serena, comienzan a disolver la desconexión espiritual y el ruido del ego en quienes te rodean. Tu curación es una semilla plantada en el campo de la conciencia colectiva. La esperanza que has encontrado se convierte en un oasis para los que todavía deambulan por el desierto de la desesperación. El verdadero poder de la oración consciente de Yogananda trasciende la curación personal. Te capacita para convertirte en un instrumento de la gracia divina, un co-creador consciente de un mundo mejor. Ya no rezas por ti, sino que te conviertes en la oración misma, una encarnación viviente de la sanación y la armonía divina. La responsabilidad que viene con este poder espiritual es inmensa, pero también lo es el gozo. No se trata de curar a otros de forma egoica, sino de permitir que la misma fuente que te sanó fluya a través de ti para tocar otras vidas. Es un acto de empoderamiento espiritual, en su forma más elevada. La vida te presentará nuevas oportunidades para aplicar esta sabiduría, no solo en tu cuerpo o mente, sino en la urdimbre de tu existencia y en las vidas de aquellos a quienes influyes. Porque si la oración consciente, tal como la reveló Yogananda, tiene el poder de sanar tu cuerpo y tu espíritu, disolviendo el karma y silenciando el ego, ¿qué misterios más profundos de la existencia, qué propósitos más elevados de tu alma puede desvelar la sintonía constante con lo divino, más allá de tu propia sanación? ¿Estás listo para abrazar la magnitud de tu verdadero potencial?
Si has llegado hasta aquí, no eres un simple espectador, eres un buscador, un alma que siente el llamado ineludible del despertar. Has vislumbrado el poder que reside en tu interior, la capacidad de transformar tu realidad a través de la ciencia de la oración consciente. Este camino no es para los tibios, sino para aquellos valientes que anhelan la libertad y la verdad. Tu misión ahora es integrar esta sabiduría yoga pura en cada fibra de tu ser. No se trata de un conocimiento que se guarda, sino de una verdad que se vive. Empieza hoy mismo a aplicar las técnicas de Yogananda. Afirma tu salud divina, visualiza la luz curativa y rinde tu voluntad a la conciencia cósmica. Cada momento de práctica es un paso hacia tu liberación y la manifestación de tu empoderamiento espiritual. Para continuar esta sagrada jornada y profundizar en la conexión divina, que es tu derecho de nacimiento, te invito a dar un paso concreto. Comparte en los comentarios una palabra que resuene contigo después de este mensaje: sanación, conexión, gracia o despertar. Tu participación no solo fortalecerá tu compromiso, sino que también inspirará a otros en este sendero de la luz. Juntos, creamos una corriente de conciencia que eleva a toda la humanidad.